por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Grandes cosas ha hecho el Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Aleluya. Denle un aplauso al Señor en este día. Él ha hecho cosas maravillosas en nuestra vida. Él ha hecho grandes cosas. Estamos contentos de la bondad de Dios. Aleluya. Estamos satisfechos. Ah, my God. Él es nuestro Dios. Él suple, Él llena todo vacío. Cuando usted tiene a Cristo, lo tiene todo. Cuando Dios es la principal fuente de su vida, usted está seguro, está confiado, está fortalecido, está de pie, aún en los momentos de gran pérdida. Está contento cuando todos lloran. Está fuerte cuando muchos están débiles, porque usted ha hecho de Dios su refugio y su esperanza. Aleluya. Le damos gracias a Dios en esta mañana. Linda adoración como siempre en la casa. Y honramos a Dios en este lugar. Él es bueno, ¿verdad? Y como decía nuestra hermana, Él suple esa adoración que usted y yo traemos al Señor. Amén. Él la suple porque Él se agrada, Él se complace de un pueblo que sabe alabarlo. La Biblia dice, bienaventurado el pueblo que sabe alabar a Dios. Aleluya. No es alabarlo, hay que saber alabar a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Pero vamos a la palabra de Dios en este precioso día. El texto de esta mañana se encuentra en el libro de Génesis capítulo 8 y vamos a leer desde el versículo 15 hasta el versículo 17. Y puede ponerse de pie si puede y me acompaña a leer la palabra de Dios. Si no puede, lo entendemos. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre de la Santísima Trinidad y dice así. Dice, entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastre sobre la tierra sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Padre, gracias por tu palabra, Dios. Tu palabra ya está bendecida. El pueblo de Dios dice amén. Amén. Puede sentarse. Aleluya. Y voy a hablar en esta mañana acerca de la maravillosa bondad de Dios. Y cuando la hermana comenzaba a adorar ¿verdad? Veo las canciones, todas las canciones que el Señor puso en su corazón. Digo verdaderamente que Dios tiene control de todas las cosas. Aleluya. Dios programa todas las cosas. Dios busca un corazón que quiera servirle. Dios busca un pueblo que quiera ser dirigido por Dios. Cuando Dios encuentra personas que quieren dejarse dirigir de Dios, Dios las dirige. Aleluya. Dios las bendice. Dios las acompaña. Dios las respalda. Y eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. La maravillosa bondad de Dios. Y le damos gloria a Dios en esta mañana, ¿verdad? Que el huracán Milton no hizo el daño que se había pronosticado. Fueron unos días de ansiedad, ¿verdad? ¿Cuántos están conmigo? Fueron unos días de mucho nerviosismo para muchas personas. Y la información que daban los medios de comunicación acerca de este huracán no era muy prometedora. Aleluya, no era muy animante la información que daban los medios de comunicación acerca de esta tormenta, este monstruo, como ellos decían. En el principio hablaban de que este huracán podía ser un terrible desastre natural. Y fuimos testigos, ¿verdad? Cómo minuto a minuto este huracán iba cambiando de categoría. Categoría 4, categoría 5, categoría 4, categoría 5. Bajó un poquito. Al ratito, a los 15, 20 minutos, volvió y subió a 5. Y nosotros decíamos, Dios mío, pero ¿qué es lo que está pasando?
Pero aunque el pronóstico de este huracán decía que este huracán podía ser una catástrofe natural terrible, Dios trajo una palabra a mi espíritu. Aleluya. ¿Cuántos saben que en medio de la conmoción Dios habla? ¿Cuántos saben que en medio de la crisis Dios se mantiene en contacto con sus hijos? Y Dios trajo una palabra en ese momento en mi espíritu. Y la palabra que Dios depositó en mi espíritu en ese momento me dio una paz inexplicable. Aleluya. Y la palabra que Dios depositó en mí fue: Dios es bueno. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es siempre bueno. Dios es bueno en cada momento incierto que visita nuestras vidas, amada iglesia del Señor. Y como Dios es un Dios bondadoso y bueno, Dios nunca se olvida de los suyos. Aleluya. Dios no se olvida de los suyos. Y podemos verlo en lo que Dios hizo con Noé y su casa. Dios no se olvidó de Noé, aunque Dios había decidido el fin de todo ser. Y aunque Dios había decidido destruir toda la tierra, Dios se acordó de que había un hombre que era justo. Aleluya, había un hombre que era fiel, había un hombre que amaba a Dios, había un hombre que se mantuvo creyéndole a Dios cuando las cosas no se veían muy prometedoras en los tiempos de Noé. Y por eso vemos que Dios le da órdenes específicas a Noé de cómo construir el arca, donde se salvaría Noé y su familia. Pero aún después del diluvio, Dios no permitió que Noé y su familia salieran del arca hasta que la tierra estuvo totalmente seca. Y aún ahí podemos ver el cuidado de Dios para con Noé y su casa. Mire qué bueno es el Señor. Aleluya. Él es bueno en todo tiempo. Dios no es mitad bueno. Dios es totalmente bueno. Aleluya. Él es bueno en gran manera. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por su bondad, su amor y su misericordia? Él es un Dios bueno. El libro de Génesis, capítulo 8, versículo 13. Mire lo que dice. Génesis 8, 13. Dice: y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca. Y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y notemos que este versículo 13 dice primero que las aguas se secaron. Pero luego, cuando continuamos leyendo más abajo, nos dice, nos confirma, dice: y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y eso nos indica aquí que la faz de la tierra estaba totalmente seca. Dios se aseguró de que antes de que ellos salieran del arca, la tierra estaba segura. Aleluya, que ellos no iban a tener ninguna sorpresa al salir del arca. Y eso me dice a mí que Dios efectuó un secado mayor cuando las aguas desaparecieron de sobre la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. En otras palabras, Dios no los dejó salir del arca hasta que la tierra se secó completamente. Dios se aseguró, iglesia, que a Noé y su familia no les sucediera ningún daño cuando ellos bajaran el arca. Dios guardó la vida de Noé y de su familia. Y asimismo, iglesia del Señor, todo el que recibe a Cristo tiene una promesa de seguridad gloriosa sobre su vida. Todo el que recibe a Cristo tiene la promesa de la vida eterna. Todo el que recibe a Cristo, aleluya, Dios le cuida. Todo el que recibe a Cristo, Dios le guarda en el tiempo de la desgracia. Todo el que recibe a Cristo es propiedad de Dios por toda la eternidad. No importan los tiempos, las crisis, Dios tiene cuidado de los que le pertenecen a Él. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Mateo capítulo 10, versículo 29 al 31, mire lo que dice.
Dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Entonces, hermano, el creyente no está abandonado a la suerte. Aquí en esta vida, hermano, no estamos abandonados a la suerte. Van a llegar momentos en nuestra vida que nos van a tentar a tener miedo. Van a llegar pruebas que van a intentar asustarnos. Van a llegar momentos difíciles que van a intentar desesperarnos. Pero tenemos que entender que Dios en su bondad nos guarda. Que Dios cuidará de nosotros, no importa cómo sean los tiempos. Hermano, si Dios tiene control sobre las aves más pequeñas que caen al suelo, yo creo que Él puede guiarnos con seguridad en los momentos oscuros y peligrosos de la vida. Aleluya, Él puede guardarnos en medio de los desastres naturales. Y por eso Dios depositó esa palabra en mi corazón. Dios es bueno. Ah, my God. Pero no fue algo que estaba en mi mente, fue algo que estaba en mi corazón. Inmediatamente recibí la palabra, se fue toda preocupación. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Le había puesto unos tapes a la ventana de mi casa y dije, abajo los tapes, esta casa es del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Digo, Señor, esta es mi casa y es tu casa. Tú cuidas de tus hijos. Yo lo creo con todo mi corazón. Tengo la certeza. Aleluya. Hermanos, la Biblia dice que caerán 1000 a mi lado y 10,000 a mi diestra, pero a mí no. Entonces tenemos que creer eso, hermano. Aleluya. Tenemos que aprender a cambiar el lenguaje muchas veces. Bendito sea el nombre del Señor. No, Dios es bueno. Dios me guarda. Dios me cuida. Dios tiene cuidado de mí. Porque en momentos como esos, si nosotros escuchamos todas las campanas, hermanos, la fe se va por la ventana. Bendito Dios. Pero no podemos permitir, hermanos, que una prueba o una tentación nos venza. La Biblia dice que Dios conoce los que son suyos. Dios conoce cada detalle de nuestra vida mejor que nosotros mismos. La Biblia dice, hermanos, que la maldad era tan grande en la tierra en los tiempos de Noé que a Dios le dolió en su corazón haber hecho al hombre en la tierra. Dice el libro de Génesis capítulo 6, versículo 6. Era fuerte. Pero en su bondad Dios se acordó de Noé. En su misericordia y su amor Dios se acordó que había un hombre que era justo. Aleluya, que había un hombre que amaba la justicia. Él nos ama, iglesia, profundamente. Y Él es bueno en gran manera. Así que no hay razón para entrar en pánico ante las tormentas y los momentos inciertos de la vida. Usted y yo debemos estar llamando, hermano, cuando todo se ve oscuro, usted y yo somos los que tenemos que estar llamando a levantar mano. Aleluya. Y la gente le va a decir le va a poner todas las escenas negativas por el cual usted y yo debemos temer. Pero usted y yo tenemos que pararnos en nuestra fe, creyendo que le servimos a un Dios que es bueno en gran manera. Dios es bueno siempre. Aleluya. Me interesa que usted se lleve, que usted acoja esa palabra en su corazón. Dios es bueno siempre. Aleluya. Un amigo muy querido me llamó tarde en la noche, martes en la noche, y me dice, pastor, me dice, ¿cómo está? Digo, estoy bien. Me dijo, sal corriendo, arranca para acá. Digo, ¿cómo fue? Me dice, sal para acá, arranca. Que Florida. Digo, no, pero es que tengo a mi hija conmigo. Dice, ven con todo y tu hija. Pero sal corriendo de Florida. Y le dije, siervo, ¿usted sabe qué sería si algún hermano de la iglesia me llama y yo le digo que estoy en Carolina del Norte? Le digo, no, yo soy el capitán del barco. Yo me hundo,
Aleluya, yo soy el último. Soy el último. Tengo que ser el último. Me dice, pero ¿y qué vas a resolver? Le dije, no importa, voy a orar con mis hermanos. Y si vamos a perecer, que perezcamos todos. Aleluya. Hermano, Dios es tan bueno que no nos exige demasiado para agradarse de nosotros. Mire qué lindo es Dios en su bondad. Mire cómo agradó Noé a Dios. Génesis 8, 18 al 21. Mire lo que dice. Dice, entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el mar. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Pero notemos que el primer acto de Noé fue establecer un lugar de adoración. Aleluya, su primera preocupación no fue construir un gazebo donde él pudiera cubrirse del sol. No fue construir una casa donde ellos pudieran protegerse de las temperaturas. Aleluya, eso es lo más lógico que hubiera hecho cualquier persona que acababa de atravesar por lo que había atravesado Noé y su familia. Lo más lógico es buscar un lugar donde nosotros podamos refugiarnos en caso que el estado del tiempo volviera a cambiar. Sin embargo, Noé no pensó en tomarse unos días para reunir sus pensamientos y ver cómo él y su familia, hermanos, podrían sobrevivir en un mundo que estaba totalmente devastado por el diluvio. Eso es lo que hubiera hecho cualquier otra persona. Sin embargo, lo primero que hizo Noé fue ofrecerle un sacrificio a Dios. Y la Biblia dice que él construyó un altar, estableció, iglesia, un lugar donde él y su familia podían adorar a Dios mientras se ajustaban a la nueva vida que tenían por delante. Y dice que tomó de todo animal limpio, dice la palabra de Dios, y toda ave limpia, y ofreció holocausto al Señor, y expresó su gratitud delante del Señor. Y la Biblia dice que Dios se agradó. Aleluya, que Dios recibió su sacrificio como olor fragante. Y no es que Dios tiene nariz, no. Porque Dios es un ser espiritual. Lo que significa es que Dios se agradó del sacrificio de Noé. Dios lo recibió como se recibe un olor grato, un olor fragante. Bendito sea el nombre del Señor. Dios miró con agrado el corazón consagrado de este hombre que se inclinaba hacia él en adoración y que buscaba el perdón de los pecados aún en un momento tan crítico en la historia de la humanidad. Porque cuando vienen los tiempos difíciles, usted y yo tenemos que acudir al que puede resolvernos el problema. Aleluya, cuando todo el mundo se vuelve loco, usted y yo, Dios nos ha dado una herramienta maravillosa que se llama la oración, se llama el clamor, donde usted y yo podemos clamar al Señor y ser honestos y transparentes con Dios, porque Él lo sabe todo, y decir, Señor, estoy preocupado, Señor, no me siento bien, Señor, tengo un poco de temor por la situación que está pasando, y en ese momento Dios comienza a ministrar su vida y a darle paz y a darle esperanza y a hacerle a usted sentirse confiado, confiada en ese momento. Aleluya. Lo primero que hizo Noé fue que quiso adorar a Dios. Hermano, eso es todo lo que nosotros necesitamos para agradar a Dios. Y si nosotros somos verdaderamente siervos y siervas de Dios, podemos hacerlo de la misma forma que lo hizo Noé. Toda persona que Dios ama y le conoce verdaderamente de un modo personal siempre va a buscar la manera de adorar a Dios, sin importar el problema, sin importar la crisis, sin importar la necesidad, iglesia del Señor, sin importar la pérdida, porque Dios es lo primero y lo más importante en la vida de esa persona. Bendito sea el nombre del Señor. Dios era lo más importante en la vida de Noé.
Por eso la prioridad de Noé al momento de salir del arca fue establecer un lugar donde él y su familia pudieran adorar a Dios mientras se ajustaban a la nueva vida que ahora tenían. Y ese es un gran ejemplo para nosotros como creyentes. Aleluya. Usted y yo necesitamos la iglesia del Señor. Usted y yo necesitamos reunirnos juntos como pueblo delante de Dios en su iglesia, hermanos. Aleluya. Esta escuela es una bendición. Este momento que nosotros podemos reunirnos juntos como pueblo de Dios es una gran bendición. Los miércoles, cuando usted se puede conectar en el tiempo de oración, es una gran bendición. El tiempo que nosotros pasamos juntos como iglesia del Señor delante de Dios es un tiempo que no tiene precio, iglesia. Necesitamos reunirnos fielmente, adorar a Dios en la iglesia del Señor. Ese es el ejemplo que nos da Noé. Necesitamos tener un lugar en nuestra casa donde podamos pasar nuestro tiempo con Dios en adoración. Necesitamos un lugar donde podamos adorar a Dios diariamente. Aleluya. Hermanos, un verdadero creyente siempre tiene un cuarto de oración. Un verdadero creyente siempre tiene un lugar donde él puede encontrarse con Dios y presentarle a Dios su incienso. Bendito sea el nombre del Señor. Es un mandato de Dios. Aleluya. Si usted no tiene un lugar donde usted se reúna con Dios sistemáticamente, hay que hacerlo, hermano. Hay que planear reunirse con Dios. Usted tiene que sacar ese tiempo, usted tiene que pensarlo, usted tiene que desear ese tiempo de estar con Dios, hermano. La vida cristiana puede ser vacía. Puede ser vacía sin presencia de Dios. La vida cristiana puede ser mediocre si Dios no es el centro de nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. El pastor parece que ora mucho. Para el pastor es fácil. No, el pastor se esfuerza. Hay que esforzarse, hermano. Si no, nadie ora. Pero tenemos que buscar tenemos que tener ese lugar donde usted y yo nos reunamos con Dios periódicamente, todos los días. Es un mandato. Mateo capítulo 6, versículo 6. Mire lo que dice. Dice, mas cuando tú ores, entra en tu aposento. Dice, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en secreto te recompensará. Libro de Daniel, capítulo 6, versículo 10. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Se da cuenta? Daniel tenía un lugar secreto donde él quemaba su incienso delante de Dios. Hermanos, si Dios es tan bueno que Dios preserva nuestra vida, iglesia. Libro de Génesis, capítulo 9, versículo 1 al 7. Mire lo que dice. Dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Y les digo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes. Os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas de mano de todo animal. La demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Entonces Dios le da a Noé una serie de prohibiciones. Pero primero le dice, fructificad y multiplicaos. Le dice, reconoced la tierra, fructificad y multiplicaos, le dice el Señor. Y tenemos que recordar, hermanos, que Dios había destruido todo ser viviente. Excepto Noé y su familia estaban vivos. Solo 8 personas sobrevivieron el diluvio, así que la tierra tenía que ser poblada de nuevo. Segundo, Dios le inculca el temor a los animales y establece la supremacía del hombre en la tierra.
Primero, la supremacía del hombre sobre la tierra, porque la gran misión del hombre de sojuzgar la tierra ya no existía, o no existía en un sentido perfecto y absoluto. Por eso este pasaje no dice que el hombre debe sojuzgar la tierra. Dios no dice nada de que el hombre gane la supremacía sobre la tierra. Ahora Dios lo hace diferente a como sucedió con Adán. Recordemos que cuando Dios creó a Adán y a Eva, les dijo que sojuzgaran la tierra. ¿Se acuerdan? Génesis capítulo 1, versículo 28. El problema fue que cuando Adán pecó, la capacidad del hombre de sojuzgar la tierra se estropeó y se debilitó en gran manera. Porque el pecado corrompió al hombre. Aleluya, el pecado lo corrompe todo. El pecado daña lo que es perfecto. El pecado siempre va a ser un obstáculo en los planes de Dios, en el propósito que Dios tiene con el hombre. Entonces el pecado corrompió al hombre y debilitó su capacidad de administrar la tierra. Pero ahora Dios expande también los límites en la dieta. Eso fue el tercer punto. Y a Dios, porque a Dios le interesa lo que nosotros comemos. Aleluya. Y Dios comienza a expandir los límites en la dieta, y al hombre ahora se le da el derecho de comer carne de animales. Cuando el hombre pecó y la tierra sufrió la devastación del diluvio, el medio ambiente y la vegetación de la tierra también fueron afectados terriblemente. Así que la capacidad de la tierra para producir una sobreabundancia de alimentos también quedó limitada, porque la tierra dejó de ser perfecta a causa del pecado. Ahora habría un límite en lo que la tierra podría producir. Ahora la tierra iba a sufrir desastres naturales, como lo que estamos viendo últimamente, que ahora están sucediendo más que antes. No sé si usted se ha dado cuenta. La tierra ahora iba a sufrir desastres naturales que destruirían la vegetación y los suministros de alimentos. Desastres como inundaciones, tormentas, sequías y otros trastornos en la naturaleza. Así que Dios tuvo que engrandecer el suministro de alimento del hombre para incluir los animales, ya que el hombre había sido vegetariano cuando fue creado. Bendito sea el nombre del Señor. Y podemos verlo en el libro de Génesis capítulo 1, versículos 29 y 30. Mire lo que dice. Dice: y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, y toda la bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será dada para comer. Y así fue. Se da cuenta que Dios no habla, no les habla de freírse un pollo, ni de asar un cerdo, ni de guisar. Amén. Ninguna de esas cosas. Pero ahora Dios les permite al hombre comer la carne de todos los animales, como pescado, aves, ganado, cerdo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuarto, Dios prohíbe que se coma sangre. Libro de Levítico capítulo 17, versículo 11. Ya se lo voy a explicar si no lo entiende. Dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Libro de Levítico capítulo 17, versículo 14. Dice: porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto he dicho a los hijos de Israel: no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Entonces Dios ha puesto una excepción en cuanto a cómo debemos comer los alimentos. Cuando Dios dice que no podemos comer animales con su vida, se está refiriendo a animales con su sangre todavía en ellos. Entonces Dios puso estas restricciones, primero, para evitar las enfermedades. Segundo, para evitar la crueldad contra los animales. Tercero, porque le recuerda al hombre la sangre de la expiación, la sangre del sacrificio que es necesaria para que el hombre sea aceptado por Dios. Esas fueron las razones por las que Dios dejó estas instrucciones. Pero también Dios impone una pena por el homicidio.
y establece un gobierno para el hombre, un sistema judicial. Dios le está dando todas estas cosas a Noé después que sale del arca. Entonces Dios establece un sistema judicial que protegiera la vida del hombre, porque la vida es la mayor posesión que tiene una persona. Entonces Dios quiso proteger la vida humana. Y todas estas prohibiciones están diseñadas para preservar al hombre mientras la tierra era poblada nuevamente por el hombre. Y en todo esto, el principal ingrediente que Dios puso fue el amor. Aleluya. Y aquí podemos ver la bondad de Dios de una manera maravillosa, porque Dios, hermano, Dios ama al ser humano. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es bondadoso en gran manera. Él ha sido bueno de generación en generación. Su misericordia ha sido notoria por todas las edades, por todos los siglos. Su bondad ha sido inigualable. Bendito sea el nombre del Señor. Usted y yo le servimos a un Dios maravilloso. Por eso, hermanos, cuando suceden cosas que no entendemos, tenemos que tomar un tiempo para pensar en la bondad de Dios. Aleluya. Y mientras soplaban los vientos, me dormí como a las 5:30 de la mañana. Y mientras soplaban los vientos, pensaba en la bondad de Dios. Pensaba en la misericordia de Dios. Cada vez que algo le daba a una de mis ventanas, yo decía: Dios, tú estás en control de mi casa, tú estás en control de mi vida, tú estás en control de la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, estamos confiados, estamos seguros, tu mano es poderosa. Aleluya. Dios proveyó para las necesidades del hombre. Dios reconoció la situación del hombre. Dios dijo: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Dice Génesis capítulo 8, versículo 21. Y podemos ver, hermanos, que el diluvio no cambió al hombre. El hombre continuó siendo malo después del diluvio, ¿sí o no? Pero Dios en su bondad decidió aceptarlo. Dios en su misericordia y su amor decidió perdonarlo. Aleluya. Dios decidió no renunciar al propósito de relacionarse con el hombre. Y ahí entramos usted y yo. Qué bueno que Dios no renunció, hermanos. Y yo lo digo por mí. Qué bueno que Dios no renunció cuando yo no quería saber de Dios. Qué bueno que Dios no renunció a mi vida. Aleluya. Cuando yo estaba perdido en mis deseos, en mi forma de pensar. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Dios prometió no volver a maldecir la tierra por causa del hombre. También prometió no volver a destruir todo ser viviente. Y Dios restauró los ciclos y fenómenos de la naturaleza que permiten el desarrollo de la vida en forma continua y permanente para toda la humanidad, asegurando así estabilidad y sustento para el ser humano, porque Dios es bondadoso en gran manera. Si hay algo que yo quiero que usted se lleve con usted en esta mañana, es que Dios es bueno. Amén. Él es bondadoso. Su misericordia es incalculable. Aleluya. Aleluya. Su misericordia y su bondad han sido de generación en generación. Libro de Hechos, capítulo 14, versículos 16 y 17. Mire lo que dice. Dice: en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Ese es el amor de Dios. La maravillosa bondad de Dios, hermano. Que usted y yo decidimos ser malos y estamos vivos. Que hay gente que cometen crímenes terribles y duran 40 años para que los alcancen, los agarre la policía y están vivos. Y muchas veces tienen familia y muchas veces ya se han rehabilitado. Y uno dice: pero Señor, ¿pero y qué pasó aquí? Es la bondad de Dios, es la misericordia de Dios, porque Dios es un Dios que siempre está dando oportunidad al ser humano que se arrepienta. Aleluya. Dios no está en el negocio de perder gente, Él está en el negocio de ganar gente. Bendito sea el nombre del Señor.
Mire lo que dice el versículo 17. Dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y alegría nuestros corazones. La bondad de Dios, hermano. La maravillosa bondad y misericordia de Dios. Dios desarrolla su misericordia. Él dijo que el hombre no sería destruido otra vez. Al contrario, se le promete un hijo y esa promesa conduce a la aparición final de Cristo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos seguros en la bondad de Dios, iglesia. Libro de Génesis, capítulo 9, versículo 12 al 17. Léalo conmigo y ya casi nos vamos. Dice, y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. Dice, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me recordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré. Y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Y el hecho de que Dios le diera a Noé una señal para respaldar su pacto, nos puede decir a nosotros o nos deja saber lo aterrorizado que estaba Noé. Imagínense, hermano, haber presenciado la destrucción de toda la tierra y sobrevivir a esa experiencia. Piense un momentito conmigo, estar solos, solos sobre la tierra, sin ningún otro ser humano más que su propia familia. Y ni siquiera una familia grande, una familia pequeña, una familia de 8. Todos sus amigos estaban muertos, todos sus vecinos estaban muertos, todos los demás seres humanos y todos los animales estaban ahogados y muertos. Imagínense el terror, imagínense el temor, imagínense el asombro, el cuestionamiento que tenía el alma de este hombre. Esa era la razón por la que él necesitaba una garantía de parte de Dios. No estaba como hubiéramos estado usted y yo. Aleluya. Literalmente aterrorizado. Si muchos de nosotros estuvimos bien nerviosos viendo las noticias, imagínense este hombre que había visto la destrucción de toda la tierra. Solo él y su familia habían quedado vivos. Entonces él necesitaba confirmación una y otra vez por parte de Dios. Él necesitaba saber que no sufriría el juicio de Dios nunca más, o por lo menos no como lo había experimentado. Así que con el arco Dios le dio a Noé una doble garantía de seguridad y confirmación. Dios le había dado la garantía de su pacto de promesa, pero ahora Dios en su bondad y misericordia le daba a Noé una doble garantía. Una señal de que él y su descendencia experimentarían nuevamente el juicio de Dios en un diluvio universal. El arco iris, como nosotros lo conocemos, la Biblia dice el arco, es una señal para recordarnos del pacto y del diluvio y del juicio de Dios. Es una señal. Nos recuerda del pacto de Dios, nos recuerda el diluvio, nos recuerda el juicio de Dios. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso de esto? Que Dios mismo dice que Él siempre recuerda su pacto. Aleluya. Denle un aplauso al Señor en este día. Hermanos, Dios recuerda su pacto. Aleluya. Cada vez que el arco aparece en el cielo, Dios recuerda su pacto, pero Él quiere que usted y yo también lo recordemos. Cuando nos sorprende una mala noticia, tenemos que recordar el pacto de Dios.
Aleluya, tenemos que acordarnos de Dios, de que su pacto no se olvida. Cuando nos llega una prueba repentina, tenemos que acordarnos del pacto de Dios. Cuando tenemos una pérdida, tenemos que acordarnos del pacto de Dios. Cuando recibimos un reporte negativo del médico, tenemos que acordarnos del pacto de Dios. Y tenemos que decir un momentito, Dios prometió guardar mi vida, Dios prometió guardar mi salud, Dios prometió guardar mi familia, Dios prometió guardar, aleluya. Dios ha prometido, hermanos, un Dios de pacto. Él ha prometido, iglesia, que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. No importa la necesidad que llegue a nuestra vida, financiera, material, espiritual, aleluya. Dios ha prometido un pacto con nosotros, que no nos dejará solo, iglesia del Señor, pero tenemos que creerlo. Tenemos que creerlo, por más difícil que se vea la vida, por más difícil que se vea la situación. El problema es que con frecuencia nos olvidamos del pacto de Dios. Por eso Dios nos dio el arco, para que recordemos su pacto. Que nunca más Él juzgará la tierra con un diluvio universal. Dios dio el arco para recordarnos la gran misericordia de Dios para con el hombre pecaminoso. Que Él nos salvará si nos arrepentimos y nos volvemos a la simiente prometida y el Salvador de nuestras almas, que es nuestro Señor Jesucristo. El arco es una señal para recordarnos que el pacto de Dios es eterno. Aleluya. Esa es una garantía absoluta, iglesia del Señor. Es una garantía absoluta que Dios le dio a Noé, y es una garantía absoluta que Dios le ha dado a cada creyente en Jesucristo. Dios nos ha dado la seguridad y confirmación perfecta. Libro de Génesis 9:17 dice, dijo Dios. Y ese dijo Dios significa que el pacto ya está garantizado por el propio Dios. Ese mismo Dios significa que el pacto está garantizado por la palabra de Dios. No hay mayor garantía que esa, iglesia. Dios no miente. Cuando Dios promete, Él cumple. Cuando Él dice que va a hacer, Él hace. Cuando Él dice que va a bendecir, Él bendice. Oh, cuando Él dice que va a sanar, Él sana. Cuando Él dice que va a levantar, Él levanta. Cuando Él dice que va a restaurar, Él restaura. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Usted y yo tenemos la garantía de nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, tenemos la promesa de Dios de que Él establecerá, cumplirá, continuará y llevará a cabo su pacto en la tierra. Aleluya. Y eso ya está garantizado, iglesia del Señor. Ya Dios envió la simiente prometida y el Salvador de la tierra, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel que murió en la cruz del Calvario por sus pecados y por mis pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos esa garantía asegurada. Por eso Dios no ha vuelto a juzgar ni destruir la tierra con un diluvio universal después de Noé. Y Él no lo hará hasta el fin, en el juicio final del universo. Aleluya. Eso significa que pueden venir rumores de guerra y pueden venir guerra, y usted y yo, ningún hombre va a destruir, aleluya, lo que Dios creó. Ningún hombre puede destruir lo que Dios hizo. Él es el que dice cuándo llegará ese tiempo, el tiempo final. Él está en control de nuestra vida, de su vida y de mi vida. Y su pacto es eterno. Aleluya, ese día vendrá. Pero hasta que ese día no llegue, toda persona que vive en la tierra tiene la oportunidad de recibir a Cristo. Hasta que ese día no llegue, todo el que no ha sido salvo tiene la oportunidad de entrar, aleluya, y recibir la promesa de la vida eterna, de que un día estará con el Señor Jesús por toda la eternidad. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Ya Dios nos ha dado la simiente prometida y el Salvador del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. A este pacto se le conoce como el pacto noémico o como el pacto con Noé. Y está garantizado. Y eso es un pacto, iglesia, que se mantiene firme hasta el final de los tiempos. Ese pacto no se rompe. Se mantiene firme hasta el último día.
¿Y por qué podemos nosotros estar seguros? Porque Dios y su palabra nos han dado la garantía. Amén. Aleluya. El cristiano no pierde su tiempo. El hombre y la mujer que le sirve a Dios, aleluya, no está sirviéndole a Dios en vano. Aleluya, hermano. Por eso tenemos que sacrificarnos. Por eso tenemos que esforzarnos. No le servimos a Dios en vano. Hay beneficios en Dios. Un Dios bueno en gran manera. Bendito sea el nombre del Señor. No le servimos a Dios en vano. Y el primero que lo sabe es el diablo. Por eso el enemigo busca descalificarnos de la carrera. Porque él sabe que nosotros los creyentes tenemos beneficios por toda la eternidad. No solamente aquí en la tierra, tenemos beneficios aquí en la tierra, pero también por toda la eternidad. Y el enemigo lo sabe, porque el enemigo conoce cómo funciona el cielo. ¿O no le dijo a Dios, cómo no te va a servir Job? Es uno de los hombres más ricos y poderosos de la tierra. Ah, así cualquiera te sirve. Quítale los beneficios. Quítale todo lo que tú le has dado y verás cómo blasfema en tu propia presencia. No le servimos a Dios de vano, iglesia. Y lo bueno es que le servimos a un Dios maravilloso. Un Dios que paga bien a sus hijos. El diablo le paga mal a quienes le sirven. Usted me ha escuchado decir esto otra vez. Pero Dios paga bien. Aleluya. Dice un amigo amado que Dios no paga los viernes, pero Dios siempre paga a tiempo. Aleluya. Dios siempre paga a tiempo, iglesia del Señor. Él es maravilloso en gran manera. Él merece nuestra adoración. Él merece nuestro servicio. Aleluya. Cantamos una canción. Dice, con mis labios y mi vida te adoro, Señor. Y he escuchado esa canción centenares de veces. Pero hoy la escuché diferente. Y cuando la hermana adoraba con la canción, yo decía, Señor, te alabamos de los labios, pero te estoy yo adorando con mi vida. Señor, mi deseo es adorarte con mi vida. Adorarte con mi caminar. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es bondadoso, hermanos. Y nosotros, iglesia, deberíamos responder a esa bondad de Dios. ¿Sabe cuál es el problema? Que si no lo hacemos, Dios tiene otro lado. Podemos hacer cosas voluntariamente. O Dios puede provocar escenarios que nos obligan a hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Yo no quiero que Dios me obligue a hacer nada. Aleluya. Porque Dios tiene una forma muy peculiar. Es por eso que muchas personas solo van a encontrar a Dios en tiempos de gran crisis y amenazas. Hermano, Dios es un Dios sabio en gran manera. La Biblia dice que Dios nos dio libre albedrío. Ahora le explico esto. Dios nos dio libre albedrío. Pero también puso en nosotros la necesidad de vivir con Dios. Y Dios dice, si tú puedes vivir con tu libre albedrío sin mí, good luck with that. Buena suerte. Él es maravilloso. Él es la inteligencia, Él es la sabiduría.
Y qué lindo, ¿verdad? Que Dios nos ama de tal forma que cuando Él quiere mostrarnos su amor, si usted y yo no agarramos las cositas que Él nos va tirando para demostrarnos su amor, Él provoca una situación que nos lleva a nosotros a buscar el amor de Dios. Alguien dijo en una ocasión que primero debemos ser hechos buenos antes de poder hacer lo bueno, que primero debemos ser justos antes de que nuestras obras puedan agradar a Dios. Porque cuando somos justificados por la fe en Cristo, entonces vienen las buenas obras. Aleluya. Él es un Dios bueno que busca un pueblo que le ame de tal forma que pueda producir buenas obras. Póngase de pies conmigo en este día. Denle un aplauso al Señor. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor.